Gracias, gracias a todos, bienvenidos. Como les decía Marcela, la idea de esta demostración del día de hoy es poderles mostrar la solución que nosotros estamos ofreciendo acerca de Localis 365. ¿Sí? Primero voy a hacer voy a compartir un minuto, una PPT muy pequeñita para no aburrirlos con teoría, pero sí mostrarles la posibilidad de hacer un resumen de lo que vamos a ver, básicamente, ¿sí? Ustedes me dicen si están viendo. Severi. Sí, se ve perfecto. Bueno, la idea, como les decía hoy, es hacerle una demostración acerca de localización o Localis 365. ¿Sí? Vamos a hacer una introducción, vamos a contar un poquitito de historia, cómo surgió esta localización, de dónde vino, cómo fue concebida de alguna manera. Vamos a ver en dónde se enfoca, a qué afecta dentro del producto de Business Central, que es el producto que implementamos, y sobre eso obviamente va a ir la localización, y vamos a mostrar dentro del producto directamente, poniendo manos en el producto, qué es y cómo es la localización para que ustedes puedan ver el look and feel, que es obviamente que está embebido dentro de lo que es el producto Dynamics 365 Business Central. Muy bien. En principio, contarles un poco qué es la localización, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que cuando tenemos un producto que es un producto de afuera y viene hacia estas latitudes estoy hablando específicamente de Latinoamérica, desde México hacia abajo, hacia Sudamérica, nos encontramos con ciertas características y necesidades que tal vez son particulares y diferentes a la implementación del producto en otras partes del mundo. Por ende, necesitamos adaptar el producto para poder incorporar la información necesaria que cada uno de los fiscos, de nuestros fiscos de cada uno de nuestros países, ¿sí? necesitan para poder que cada empresa pueda reportar, que cada empresa se pueda, justamente reportar y hacer sus presentaciones legales necesarias. Para eso, obviamente, está la localización. La localización no es ni más ni menos, como dice la pantalla así, el proceso de poder adaptar el producto para poder incorporar la información necesaria para presentarlo a las entidades tributarias y bajo las condiciones legales de cada país. Estableciendo un poquito de historia, tenemos que decirles que en realidad nuestra localización empezó hace muchos, muchos años, más de 12 años, ¿sí? En donde nosotros estamos trabajando con este producto de localización, y comenzó allí con un producto que en su momento Business Central no estaba, no existía, y se llamó AX 2009, ¿sí? Uno de los productos de Microsoft, por supuesto, comercializados, que ahora se llama con otro nombre, se llama Dynamics 365 Finance. Allí fue nuestro primer puntapié para desarrollar esta localización. Y cuando la pensamos, nos dijimos, bueno, pensemos más amplio, pensemos en hacer un producto que pueda abarcar con la misma estructura las necesidades de más de un país. Por supuesto, sabemos cada uno de nosotros que cada país tiene sus particularidades y sus presentaciones particulares. No hay presentaciones en cuanto a los formatos iguales en cada país, pero sí hay un hilo conductor que nos lleva a tener información que sabemos que es común en todos los países y que necesitamos llevarla adelante, porque la mayoría, o diría todos los fiscos, no importa en el país que estemos, necesitan esa información, y el producto estándar carece de esa información, y es ahí donde viene la localización a intervenir y a complementar ese producto estándar. Entonces, desde esa concepción, decidimos de alguna manera poder realizar una estructura que sea común para todos los países de Latinoamérica. Esto con miras de poder de alguna manera agilizar también la brecha del aprendizaje de la localización, de no tener que aprenderse una localización diferente, con una estructura diferente en cada uno de los países. Visto del lado de un partner, es mejor para nuestros consultores, porque la misma estructura es compartida en más de un país, y lo que va a cambiar es lo particular de presentaciones que tengamos en cada país. Y por otro lado, desde el punto de vista de los clientes en particular, que es para ellos para lo cual trabajamos,
em, nos va a ayudar en implementaciones en donde tal vez encontramos ciertas compañías que tienen presencia en más de un país o hay más de una compañía y necesitamos tener el producto localizado. También ayudamos a nuestros clientes a poder hacer más corta esa brecha de aprendizaje si al tener la misma estructura ya le resulta familiar en cada instalación que hagamos para ese mismo cliente. ¿Sí? Y que no se tengan que aprender cosas diferentes en cada cliente. Igualmente vamos a ir hablando de las generalidades y qué encontramos en común ahora cuando vayamos al producto, pero esa es la base. La base comenzó allí, después, bueno, después con los años vino Business Central y decidimos desarrollar esta localización con esta misma estructura para el producto Business Central, ¿sí? En estos momentos, nuestra localización es común para tanto en los actuales productos Dynamics 365 Finance and Operations y Business Central, ¿sí? Em, Muy bien, vamos a ir un poquitito a las transacciones principales, un poquito parte de las características de la localización, y ahora lo vamos a ver dentro del producto, es que es una localización que es activable por compañía. Entonces, eso significa que yo puedo instalar la localización y decirle que en esa compañía la activo y ahí es donde me da la oportunidad de poder agregar toda esa información necesaria para efectos de poder utilizarla en esa compañía en particular. Vamos a ver que afecta procesos del back office, como compras, como ventas, como toda la parte de tesorería, cobranzas, pagos y distintas transacciones de tesorería y también, por supuesto, me permite poder configurar y poder mantener cierta reportería básica que tiene que ver con las presentaciones impositivas y legales en cada país. Bien, básicamente en la estructura general, la localización, y ahora lo vamos a ver en el producto, la localización abarca distintos maestros y agrega distintos maestros particulares que me permiten agregar esa información que es necesaria y que el producto estándar no lo tiene para que yo haga o pueda hacer mis presentaciones impositivas. Ahora lo vamos a ver en la práctica qué información básica obviamente agrega y van a ver que es común para todos los países. Me va a permitir poder mantener y tener la información de documentos, poder tener tipos, manejar distintos tipos de contribuyentes o personas que están registradas dentro de un país, distintos tipos de documentos, distintos tipos de letras para aquellos países que manejan letras y obviamente distintos tipos de impuestos y retenciones. Muy bien, vamos a la demo, voy a dejar de compartir y vamos a empezar a compartir Business Central. Me dicen por favor cuando están viendo, Ya se vería. ¿sí? Bueno, bueno, como les decía, esta localización em, la venimos tratando hace varios años y tiene, bueno, la misma estructura tanto en Business Central como en otros productos de Microsoft, ¿sí? De hecho, estamos trabajando hace varios años con Microsoft para tener esta estructura y poder utilizarla. Entonces, bien, eh, en principio, esta es la pantalla inicial de Business Central. Vamos a ver que la localización está embebida dentro de lo que es el producto estándar, ¿sí? Eso es importante. Y como les dije anteriormente, esta localización que es común para la estructura para cualquier país de Latinoamérica permite ser activada directamente en cada compañía. En estos momentos estoy en una compañía de demo llamada Demo, en donde por supuesto parte es la activación que tengo específica de la localización en la configuración general, que me activa la localización LATAM. Cada vez que ustedes vean o que veamos en esta
demostración, la palabra LATAM, eso significa Latinoamérica y corresponde a las modificaciones o los agregados que tiene Localis 365 para Business Central en este caso, ¿sí? Bueno, en principio, les quiero contar que obviamente la localización tiene una estructura inicial de tablas maestras, es decir, tablas agregadas de información adicional que sabemos que necesitamos en todos los países. Y para algunas de las personas que tal vez estén aquí y estén mirando el menú, van a ver que hay distintos tipos de maestros que son comunes y que van a ser comunes para varios países en Latinoamérica. En principio, uno de los, uno de los maestros más comunes y los más importantes es el tipo de documento, ¿sí? Sabemos que en cada país tenemos diferentes formas de poder, por ejemplo, identificar un contribuyente. Bueno, la localización va a permitir a través de un maestro poder configurar, porque otra de las características que tiene es que los maestros son totalmente configurables y dependiendo de cómo yo configure, va a tener, por supuesto, su comportamiento dentro del sistema. Entonces, en este caso, uno de los maestros más importantes, y a modo de ejemplo simplemente para que ustedes lo vean, yo puedo configurar diferentes tipos de contribuyentes, ¿sí? Perdón, de diferentes tipos de documento o de identificaciones de forma de identificar dentro de un país un contribuyente. Lo más común es tener un identificador fiscal. Por ejemplo, en Argentina nosotros utilizamos el quit, que es el más común, que no significa que sea el único, porque una persona física o una persona natural se puede identificar con un documento de identidad o una cédula de identidad. En otros países, en un Chile puede ser el RUT, en un Colombia puede ser el NIT, en un Perú puede ser el RUC, y así sucesivamente en distintos países podemos mantener esos tipos de documentos. Va a haber países cuyo listado de tipo de documentos van a ser mayor, dependiendo de cada fisco, y hay países que son menores y que tienen dos o tres formas de identificar los contribuyentes, sean una compañía, una persona como lo llamamos jurídica, o una persona natural o física, la manera de identificarlos. ¿Y por qué me voy a este maestro tan importante? Porque una de las características de la localización, y esto también es una pregunta muy frecuente en nuestros clientes, en nuestros partners asociados o los que adquieren la localización, es decir, bueno, sabemos que los fiscos tienen tablas codificadoras, sobre todo para todo el tema de factura electrónica. La mayoría de los países en Latinoamérica están bajo un régimen de factura electrónica, en mayor medida, es decir, algunos ya completos, algunos comenzando y algunos transitando ese proceso de pasaje a un proceso de factura electrónica, ¿no es cierto? Eso es una parte. Y después todas las presentaciones, normalmente las presentaciones, los archivos que yo necesito sacar del sistema con la información impositiva de determinadas presentaciones, también nos encontramos que necesitan ser codificadas. El fisco nos dice, nos publica tablas específicas que dicen, bueno, yo quiero codificar el tipo de identificación tributaria. En este caso, bueno, nosotros estoy acá en una compañía que es en este caso para dar un ejemplo de Argentina, que tengo el quit, y codifica con un código que puede ser alfabético, que puede ser numérico, que puede ser alfanumérico, cada fisco es diferente, y lo codifica de una manera tal para que yo cuando realice una presentación o interactúe con factura electrónica, en vez de pasarle el nombre que yo trabajo todos los días y tengo en el sistema sobre este registro, tengo que pasarle el código, ¿sí? Lo más común es que necesitemos codificar. Muchas veces lo que nos sucede es que esa codificación puede ser común para todas las presentaciones que yo tenga mostrar este registro en cualquier presentación o a veces en algunos países ese mismo registro se puede codificar dependiendo de la presentación de manera diferente. ¿Cómo soluciona la localización frente a esto? Bueno, agrega la posibilidad de tener un traductor bajo el código de aplicativo de impuestos que me permite traducir específicamente el registro que yo necesito o la tabla que yo necesito. En este caso,
tengo una columna que voy a identificar, también totalmente configurable, la presentación, acá se llama aplicativo, pero lo podríamos traducir como presentación o el tema de factura electrónica, para poder codificar y decir, bueno, que este registro, que en este caso se llama quit, para esta presentación se le va a tener que informar, o cuando exporte y quiere informar quit, va a tener que informar el número 80 en este caso y en este ejemplo. Esto es común para el 100% de los países en Latinoamérica y es muy usado. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Lo que quiero mostrarles es que básicamente la localización es muy configurable. Entonces, no solamente me permite poder mantener los registros adicionales, que ahora vamos a ver cómo impactan en una transacción, cómo impactan en un maestro, sino también me permite codificarlos para que yo pueda hacer mis presentaciones. Y esa codificación es totalmente configurable. El día de mañana el fisco cambia el código, me agrega un registro nuevo y por ende una nueva codificación, y yo puedo no solamente cargar y mantener el nuevo registro, que en este caso estoy en el tipo de documento, pero ahora vamos a ver cuáles son los maestros más importantes que tenemos en el tema de localización, sino también me permite poder con el tiempo cambiar, obviamente, hasta el código del registro a efectos de todas las presentaciones o interacciones que tengamos que hacer con el sistema del fisco, ¿sí? Esto es un ejemplo, un pequeño ejemplo que quise mostrarles a través de este maestro, porque este traductor, este código, esta posibilidad de codificar los distintos registros que nosotros estamos manteniendo, va a estar eh, va a ser parte de varios maestros, no solamente de localización, sino también de maestros nativos dentro de Business Central, ¿sí? Así que esa es una de las características que tiene la localización, que es altamente configurable, que dependiendo de la configuración yo voy a poder determinar el comportamiento, y a su vez me va a permitir poder codificar para aquellos registros que tengan que ver con tablas que publican los fiscos en los distintos países. En cuanto a lo que hablábamos de configuración, en el caso de por ejemplo, los tipos de documentos, yo voy a poder configurar distintos tipos de máscara. Sabemos que los números o las identificaciones fiscales en cada uno de los países son diferentes, tienen diferentes validaciones muchas veces, tienen diferentes longitudes, tienen a veces signos, a veces no tienen signos. Bueno, dependiendo de eso, lo vamos a poder configurar dentro de cada maestro. Por eso digo que no es fijo, sino que nos da la opción de podernos y la libertad de poder hacer distintas configuraciones. Entonces, volviendo al punto inicial, eh, parte de lo que es la localización es el agregado de distintos maestros que tenemos, ¿sí? Que van a complementar no solamente maestros estándar. Ahora vamos a ir, por ejemplo, a un maestro de un cliente o de un proveedor para que vean cómo complementa la información, qué información agrega o qué información me permite agregar, y cómo se interactúa con la parte de transaccional del sistema, siempre embebido dentro de lo que es el producto estándar Business Central. Muy bien. Antes de irme a un maestro, quiero también hablar un poquitito de uno de del corazón parte de la localización. Sabemos que cuando estamos implementando en un país, parte de lo que necesitamos codificar, parte de lo que necesitamos agregar como información, y sobre todo a nivel transaccional, mejor dicho, a nivel transaccional, son la posibilidad de agregar tipos de comprobantes. Sabemos que todos los fiscos siempre publican distintos tipos de comprobantes. No es lo mismo una factura que una nota de débito, a pesar de que las dos tienen el mismo saldo, ¿sí? El tipo de saldo. No es lo mismo una factura que una boleta, muchas veces, dependiendo del país en donde estemos, y así sucesivamente la cantidad o los diferentes tipos a veces los llamamos documentos, a veces los llamamos comprobantes, ¿sí? En cada país. Entonces, nos permite también poder agregar la información, como vimos en la parte de los tipos de documentos, poder agregar información relacionada a qué comprobantes yo puedo listar
dentro del sistema y utilizar dentro del sistema. Y esto no es menor porque hay un montón de comprobantes en los cuales vamos a tener la posibilidad de determinarle también a través de una configuración el comportamiento, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una factura y le puedo decir de que ese comprobante va a estar disponible en una determinada transacción dentro del sistema. Puede ser que tengamos comprobantes que solamente actúen en la parte de ventas y no querramos tenerlos disponibles en compras, o que actúen en la parte de compras y no tenerlos disponibles en la parte de ventas. Bueno, todo eso es configurable, al igual que las máscaras, el formato de su numeración. Sabemos que en cada país la numeración de los comprobantes puede ser diferente, ¿sí? A veces tenemos puntos de emisión o, como los llamamos, puntos de venta, los números, hay diferentes longitudes, etcétera. Entonces, ahí también este maestro tiene bastante configuración y la configuración es mucha, pero ¿por qué? Porque justamente lo hace adaptable a cada necesidad en cada país, ¿sí? Em, y le vamos a tener que decir en qué tipo de transacciones queremos que estén disponibles. Yo no les conté, pero parte de lo que la estructura de la localización abarca, en un inicio yo les dije, bueno, la localización es la adaptación del producto para poder tener toda la información necesaria para poder hacer todas las presentaciones y todas las transacciones que sean concordantes con la legislación tributaria y legal de cada país. Y entre esas modificaciones, si yo tengo que decirles dos características de lo que no solamente agrega, la localización agrega información no solamente para poder hacer presentaciones impositivas, sino sobre todo también una segunda parte que afecta, y lo podemos ver, es que en la parte de tesorería, ¿sí? Mm, lo que ofrece el producto estándar no necesariamente es lo suficiente, ¿sí? Básicamente. Entonces, parte de la localización lo que hace es poder adaptar esas transacciones de tesorería, pagos y cobros para poder agregar a veces más de un medio de cobro o de pago, como lo mostramos en la PPT que mostré anteriormente, en el slide que mostré anteriormente, para poder agregar más de un medio de cobro pago, porque en muchos países nos encontramos que podemos tener, por ejemplo, aparte de distintos medios, que podemos recibir distintos cheques, por ejemplo, ¿sí? Que podemos emitir distintos cheques también. En algunos países de Latinoamérica tenemos retenciones, ¿sí? O los llamamos similares dependiendo de cada país, que nos obliga a de alguna manera incluirlos en un pago. Bueno, eso justamente es parte de la modificación que también la localización hace en la parte de tesorería. Así que vamos a verlo en un ratito cuando veamos una transacción y les muestro una transacción específicamente. Entonces ustedes van a ver, ¿por qué hago esta mención? Porque ustedes van a ver que este maestro de comprobantes, entre otras tantas cosas que maneja, es la posibilidad aquí de manejar medios de cobro pago. Por eso ustedes pueden ver en el listado que hay cheques, y que definitivamente un cheque tiene un comportamiento diferente al de una factura, ¿sí? Entonces, obviamente que la configuración de un medio de cobro o de pago va a ser diferente a la configuración de un comprobante que yo puedo emitir o recibir como es una factura. Entonces, también este maestro me da la posibilidad de poder mantener medios de cobro pago con su configuración particular que afecte a sus transacciones en particular, que en este caso están relacionadas 100% a la tesorería, como también comprobantes que yo puedo recibir o emitir, ¿sí? Ahora, en las transacciones vamos a ver un poco el comportamiento. Dicho esto, y sin aburrirlos tantos con el maestro, porque no busca de ser una demo tan técnica y específica, sino de mostrarles qué herramientas ustedes tienen para poder configurar y poder utilizar con la localización, qué información les brinda. Bueno, sepan que hay una gran variedad de maestros. Estos son dos de los muchos maestros que hay, que nos permite justamente poder agregar más información. ¿Y cómo impacta todos estos maestros y agregados que hacemos? Bueno, en el caso de los maestros estándares del producto, como puede ser un maestro de proveedores o también un maestro de clientes, por ejemplo, ¿sí? Me voy a ir a de proveedores porque, para hacerlo más sencillo, este es el maestro de proveedores típico de Business Central. Ustedes van a ver que acá
Ustedes van a tener directamente la configuración estándar, la dirección, los datos típicos del proveedor en este caso, y se va a agregar una solapa, un tab, ¿sí? Nuevo dentro de lo que es el formulario estándar que me va a permitir poder contener esa información que de manera estándar no lo tenemos. Entonces, ¿qué le voy a poder decir dentro de la localización? Bueno, qué tipo de contribuyente es, si es tal vez una persona física o jurídica. Hay países que tienen tipos de contribuyentes que están preestablecidos. También poder identificar el número, ¿sí? de identificación fiscal, ¿sí? que tenemos en cada país y el número, por supuesto, no solamente el tipo, sino el número de identificación fiscal. Y en algunos países, bueno, hay identificaciones estatales, aparte de las nacionales, en donde nos permite poder identificar las identificaciones estatales también. Entonces, en el caso de los maestros me permite agregar más información. Acá hay alguna información adicional que es, por supuesto, también la posibilidad, no voy a entrar en detalle, pero por supuesto, para aquellos países en donde a un proveedor se le debe hacer retenciones que afecten en un pago, por ejemplo, bueno, también está la posibilidad de colocarle la combinación de retenciones, en algunos países se llaman diferente, pero de poder retenerles en el momento, por ejemplo, del pago y no como en otros lados, en otros países que se retiene con impuestos de alguna manera negativos, como puede ser un Colombia, ¿no? Entre otros. En cuanto a los impuestos, bueno, en cuanto a los impuestos, hay una modificación en cuanto al cálculo de los impuestos. Estamos usando el código de área de impuestos, es decir, darle la posibilidad a cada cliente y a cada proveedor, en este caso estoy en el proveedor, de tener una combinación de impuestos o códigos de jurisdicción específicos que combinen con el artículo o el producto que yo estoy adquiriendo, en este caso, en el caso de proveedores, ¿no es cierto? Entonces, que me si tengo diferentes alícuotas de IVA, como pasa en varios países, en algunos hay una, pero en otros países hay más de una alícuota de IVA y eso depende del tipo de concepto o producto que yo estoy adquiriendo en el caso de compras, bueno, que la combinación varíe dependiendo del producto y, bueno, obviamente de la combinación de las características impositivas del proveedor. Este tipo de asignación del código de área de impuestos da una amplia variedad de poder hacer combinaciones diferentes y abarcar todas las necesidades que en Latinoamérica tenemos del cálculo de los impuestos, ¿sí? Sea que tengamos retenciones dentro de las facturas que emitimos o que recibimos, como puede ser el caso. Ejemplo de Colombia, pero hay más de un país también en Centroamérica que puede tener retenciones como impuestos negativos, aparte de los impuestos que agrega al comprobante, como también distintos tipos de impuestos que van más allá del IVA, ¿no es cierto? Muchas veces se agregan otros impuestos, en algunos países hay algo llamado percepciones, en donde podemos agregar más tipos de impuestos y este formato de poder calcular impuestos dependiendo de la condición del contribuyente, digamos, sea cliente o un proveedor, en la combinación con el artículo o concepto o producto con el cual yo estoy transaccionando, me va a dar la posibilidad de calcular los impuestos correspondientes que abarca a toda la necesidad dentro de Latinoamérica. Muy bien, esa es más que nada grandes características que hacen al tema de la información adicional dentro de los maestros. A nivel transaccional, voy a seguir con compras, pero es un espejo, porque ustedes saben que compras y ventas es exactamente un espejo. Si yo entro a cualquier comprobante, una factura, o mismo lo puedo hacer desde un pedido de compras o de un pedido de ventas, obviamente que saben que ustedes pueden emitir distintos documentos a partir de esos tipos de transacción. Bueno, yo acá me encuentro con una cabecera típica de una factura de compras, en donde no veo en principio implicancias de la localización, pero sí voy a encontrar que al final de nuestro formulario estándar hay un apartado también de localización, ¿sí? ¿Y qué va a dar la localización en este caso? ¿Qué va a agregar? Bueno, información del comprobante, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos que muchas veces cuando recibimos comprobantes de nuestros proveedores tenemos que asignar un
una clase de comprobante, y no es ni más ni menos que el maestro que les mostré antes, ¿no es cierto? En donde yo podía decirle el comportamiento de ese comprobante. Yo estoy recibiendo una factura de mi proveedor. ¿Qué número es esa factura del proveedor? Bueno, voy a cargar y me va a permitir cargar el número, y si tengo que respetar una máscara, porque el fisco me dice que tengo que respetar una máscara, eso también va a depender de la configuración que le hagamos al comprobante. ¿Qué comprobantes va a poder manejar mi proveedor? En este caso, le voy a poder recibir de mi proveedor, también es configurable, ¿sí? Entonces, yo acá voy a tener una serie de datos adicionales que también están restringidos por las distintas validaciones dependiendo de la configuración que yo haga, para poder ayudar también al usuario a que no se equivoque en la carga de una transacción. Por ejemplo, si yo estoy cargando una factura de compra, no debiese de ninguna manera tener disponible un comprobante que represente una nota de crédito, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todas esas validaciones son parte de lo que también la localización valida, y que depende obviamente de la configuración que nosotros hagamos en los distintos registros que forman parte de los maestros de localización. ¿Sí? En cuanto a los impuestos, como les decía anteriormente, justamente la combinación entre el área que va a surgir del cliente o del proveedor, en este caso del proveedor, y el grupo de impuestos, va a ser lo que se calcule como impuestos, que puede ser en algunos casos solamente IVA, en algunos casos puede ser IVA o distintos IVAs, dependiendo si tengo distintas líneas en mi comprobante, o también en otros impuestos adicionales, ¿sí? Eh, aparte de lo que es el IVA, ¿sí? ¿Cómo se va a ver esto? Bueno, una vez que yo registro mi comprobante, por supuesto, va a quedar relacionado en la cuenta corriente. Por ejemplo, me voy a ir a mi proveedor, al proveedor que fui recién, a ver la cuenta corriente típica, el saldo y todos los comprobantes específicos que tiene abiertos o cerrados mi proveedor, y voy a encontrar de que no solamente tengo la información del documento, y que a simple vista, no sé si ustedes tienen la oportunidad de ver, a simple vista yo tengo la posibilidad, la localización me da la opción de poder formatear esta máscara del documento, del comprobante que yo cargué. ¿Sí? Entonces, a simple vista yo veo de que esto es una factura, ¿sí? Distinto que si tuviese una nota de crédito o una nota de débito, ¿sí? O otro tipo de comprobante, una boleta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo a simple vista, con un prefijo y configurándole un prefijo, todo esto por supuesto es configurable de cómo lo quiero ver, qué es lo que quiero ver, cómo está diagramado el formato del documento, del número del documento, yo voy a poder ver a simple vista de qué documento se trata, y por supuesto detrás voy a ver información detallada de la localización. Estas columnas son agregados de la localización a la cuenta corriente, en este caso del proveedor, pero pasa exactamente lo mismo con los clientes, y me permiten justamente poder ver la información, ¿sí? Que yo cargué en esa solapa adicional. En cuanto a tesorería, yendo un poquitito, porque ahí cambia, ustedes, les acabo de mostrar una factura, y esa es la información. Yo les puse una factura, también tengo que decir, por supuesto, que sabemos que en países, en la mayoría o en varios países de Latinoamérica, también está solicitado la generación de comprobantes de traslado de mercadería, ¿sí? Lo que acá en el sistema se llama remisión, ¿sí? O si el comprobante de traslado, ¿no? Que es una instancia intermedia en lo que yo hago entre un pedido, por ejemplo, de ventas, y una factura. Cuando yo entrego mi mercadería a mi cliente, tengo que llevar la mercadería con un papel. Se llama en términos generales remisión, pero en cada país puede llamarse de manera diferente. En algunos remitos, guías de remisión, guías de despachos, guías, ¿sí? De traslado, ¿sí? También, por supuesto, la localización permite poder agregar a esos movimientos, a esas entregas, o incluso de una recepción. Viene un proveedor y me entrega mercadería y la entrega en mi depósito, pero yo recibo ese comprobante de traslado del camión para poder cargarlo dentro del sistema de que lo recepcioné, que es parte de mi stock.
yo puedo también poder registrar esa información de ese documento, que es un documento de traslado que está más relacionado a la recepción o a la entrega de la mercadería, ¿sí? No a la deuda que yo tenga con mi proveedor o que mi cliente tenga conmigo, como es la factura. En ese caso también la localización, a pesar de que yo no se los mostré, permite, por supuesto, agregar información de ese comprobante de traslado o generar la información del comprobante de traslado en el caso de la venta. ¿Sí? Pero aparte de esos comprobantes que tenemos de traslado o mismo en las transacciones que generamos con los clientes y con los proveedores, en la parte documental de intercambio, también en la parte de tesorería yo les dije que había una modificación y una influencia importante en el tema de la localización, ¿sí? Y acá les quiero mostrar simplemente, por ejemplo, en un diario de pago, sigo en la parte de compras, pero vuelvo a insistir, es lo mismo que la parte de ventas y de las cobranzas, la posibilidad de manejar dentro de, por ejemplo, un diario de pagos, que saben ustedes que es el formato típico de carga en lo que respecta a tesorería, la posibilidad de configurar o de tener eh, una solapa de LATAM que me permita cargar medios de cobro pago. ¿Sí? Yo primero, antes de todo, voy a irme a aplicar, ¿sí? Que esto hasta ahora son pasos estándar. Yo me elijo mi proveedor, me voy a ir a aplicar las facturas que yo tenga con mi proveedor, ¿sí? En este caso voy a marcar, no sé, voy a marcar esta factura. Vamos a marcar esta, perfecto. Vamos a poner ahí, marcar el ID de liquidación. Y una vez que yo tengo qué es lo que voy a pagar en este caso, en algunos países tendremos el cálculo de retenciones y demás en este momento, yo no voy a entrar en ese detalle, pero sí lo que quiero mostrarles, porque esto sí es común para todos los países, es la posibilidad de incluir, ¿sí? Valores o medios de pago, ¿sí? Más de un medio de pago. Acá yo me voy a encontrar que tengo una grilla en donde yo podría estar, a diferencia del comportamiento estándar que tiene Business Central, incorporando más de un medio de pago, ¿sí? Dentro de este mismo pago. Entonces yo puedo pagar esta factura con dos medios diferentes. Si yo hubiese querido pagar esta factura con dos cheques propios diferentes, lo podría haber hecho, ¿sí? Entonces, em, eso permite poder contener más de un medio de pago dentro de un mismo pago. Y básicamente el comportamiento de ese medio, por ejemplo, yo quiero hacer un egreso y me permite obviamente hacer otra de las características que tiene y es muy típico que yo pueda pagar tal vez una factura que esté en moneda extranjera con una cuenta bancaria, ¿sí? Que esté en moneda nacional. Eso es algo muy típico, no importa de qué país, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, una factura en dólares, ¿sí? Y la quiero pagar en la moneda nacional del país, en una cuenta bancaria, bueno, con esta metodología también lo podría hacer independientemente de que de que mi factura esté en esa moneda de dólares. Entonces yo voy a tener la posibilidad de agregar más de un medio de pago, ¿sí? Esa es la característica principal. Le voy a tener la posibilidad de agregar a cada medio de pago su información adicional, su detalle, si es un cheque. Por supuesto, el número de cheque, si es un cheque que recibí de un tercero, toda la información de ese cheque para poder almacenarla y poder tener disponible para hacer movimientos posteriores, como puede ser un depósito, ¿sí? De ese cheque o una entrega en custodia, ¿sí? Una garantía. Bueno, dependiendo, hay un montón de circuitos de tesorería que modelándose dentro de lo que es el sistema y por supuesto complementado con la información de la localización, les va a permitir poder diagramar distintos circuitos de tesorería. Yo acá simplemente le voy a poner un campo, un número, ¿no? Una identificación a esta transferencia, ¿no? Para mí el egreso bancario es una transferencia, pero quiero que se queden con la idea de que la tesorería permite también esta metodología de tesorería del poder incorporar más de un medio dentro de lo que es la tesorería estándar. De Business Central, de un pago o de un cobro, me permite hacer distintos circuitos, ¿sí? Distintos circuitos que sabemos que en cada país puede haber distintos circuitos de tesorería diferentes, canjes de valores, ¿sí? Que yo canjeo un valor por el otro o compenso cuentas corrientes, ¿sí? Bueno, este formato y parte de la localización me permiten hacer ese tipo de transacciones.
Y finalmente, en estos últimos minutitos antes de dar la posibilidad de hacer distintas preguntas, yo les expliqué un poquito o les mostré un poquito cómo influía la localización en los maestros, cómo influía la localización a nivel transaccional, no solamente de operaciones, sino también en la parte de tesorería. Y quiero cerrar esta parte final diciéndoles que, o contándoles qué opciones a nivel de reportería impositiva tenemos. Nosotros, ¿y cuál es la diferencia justamente? Que era lo que veníamos, que era lo que les venía contando, ¿no es cierto? Cuando hasta acá la estructura es igual para todos los países, pero sabemos que en cada país tenemos presentaciones diferentes, ¿sí? Las salidas son diferentes. A veces necesitamos reportes, a veces necesitamos reportes y archivos. Los archivos pueden ser de diferentes extensiones. A veces utilizamos XML, a veces utilizamos extensiones tipo TXT, ¿sí? Entonces, eso por supuesto va a ser particular de cada país, ¿sí? La localización abarca presentaciones, distintas presentaciones y por supuesto tenemos que moldear esa presentación a los requerimientos legales en cada país. Y eso sí es lo particular de la localización. Tenemos una misma estructura que me permite almacenar la información, pero la salida y el formato de la salida, por supuesto, es de acuerdo a lo que requiere cada presentación en cada país. Ahora bien, ¿qué es lo que ofrece la localización? Parte para estandarizar eso, para tener una misma, un mismo formato y después sí que las presentaciones con sus extensiones, con la información que van a incluir en su presentación, ¿qué es que la diferencia? ¿Cuál es la base estándar sobre la cual vamos a partir? Y para eso ofrece una funcionalidad que se llama reportes de impuestos, ¿sí? ¿Y qué es el reporte de impuestos? Es un formulario que me va a permitir configurar información para poder después determinar si yo necesito presentar un reporte con un determinado formato e información, o si necesito presentar algún archivo con un determinado formato y campos que lo componen, o si necesito presentar un reporte y un archivo. En ese caso, esta base, este reporteador, va a ser la base para obtener toda esa información. Entonces, la localización se basa justamente, desde acá puedo configurar reportes que yo voy a utilizar para mi control interno de gestión mensual, quincenal, ¿sí? Semestral o lo que sea, dependiendo de cuándo yo quiero emitirlo, o también para las presentaciones legales que tengan que salir con un formato legal de cada país. Entonces, yo puedo configurar, si quiero, para mi gestión interna, lo que se llama libro de compras o subdiario o registro de compras o de ventas, que son los más comunes. Hay países que son obligatorios, hay países que, como están bajo el régimen de factura electrónica, ya casi totalmente, muchos no se presentan, pero muchas veces quieren controlar. En ese caso, le damos la posibilidad de poder configurar de una manera sencilla, ¿sí? Distintos tipos de reportes. Por ejemplo, este es uno en donde yo tengo un típico libro de compras que va a estar formado, ¿sí? Básicamente por varias opciones o varios apartados de configuración. Por un lado, tengo la posibilidad de, bueno, le determino un nombre y una descripción, y tengo la posibilidad de determinar qué comprobantes, ¿sí? Qué comprobantes van a formar parte de esa presentación. Yo les había hablado desde el inicio que teníamos la famosa clase de comprobante, que eran ese maestro enorme que me permitía configurar los distintos comprobantes que el fisco me pedía, la factura, la nota de crédito, la boleta, la nota de débito y así sucesivamente por todo el listado de comprobantes que en cada país exista. Bueno, ¿qué me permite este reporteador? Decidir qué comprobantes yo voy a incluir en esta presentación. Y eso es sumamente importante porque muchos fiscos hay comprobantes que los informa en un determinado archivo y hay otros comprobantes que los informa en otro determinado archivo. Voy a dar un ejemplo. Hay ciertas presentaciones que solamente presentan comprobantes locales, es decir, comprobantes que yo o recibo o emito de manera local. Y hay otras presentaciones que incluyen comprobantes que yo, por ejemplo, recibo del exterior. ¿Sí? Cuando yo tengo que hacer esa separación, por supuesto, como tengo comprobantes diferentes, yo puedo determinar que en esta presentación incluyo los comprobantes locales y en la otra presentación incluyo los comprobantes del exterior. Este es un ejemplo nada más
pero para que se den cuenta de lo amplio que es y lo que yo puedo llegar a configurar en esta presentación. También lo que me puede pasar y que es muy común, y acá también sobrepasa los límites y las fronteras, y es común en todos los países, que yo tenga comprobantes legales, es decir, de presentación legal, y que tenga algún comprobante que llamemos interno, o como lo querramos llamar, que necesitemos muchas veces para poder, por ejemplo, ajustar una cuenta corriente, ¿sí? Si yo quiero hacer algún ajuste de una cuenta corriente y no necesariamente emito o recibo una factura o un comprobante legal, muchas veces ese comprobante es un simple comprobante de un ajuste de una cuenta corriente, algo típico en las compañías, en la mayoría de las compañías. Bueno, el reporte me permite poder excluir esos comprobantes internos para no estar incluyéndonos en las presentaciones. Entonces yo acá puedo determinar qué comprobantes van a participar de mis presentaciones legales y qué comprobantes no van a formar parte de mis presentaciones legales, o a cada uno ponerlo en la presentación que corresponde. Y por otro lado, y no un tema menor, va a ser el tema de lo que aquí se llama columnas. ¿Qué impuestos o también retenciones en algunos países voy a presentar en esos reportes o en esas presentaciones? Y acá el formato, en el caso de los formatos legales, por supuesto, va a estar nomenclado, es decir, vamos a tener que seguir una cierta estructura, pero lo bueno de esto es que si el día de mañana el fisco crea, y esto está pasando me ha pasado en varios países, que están creando, por ejemplo, algún IVA adicional, algún IVA especial para alguna operación. Sobre todo después de la pandemia hubo varios fiscos que agregaron algunos IVAs a países que tenían pocas alícuotas de IVA o un IVA solo, han agregado alguna alícuota adicional de IVA. Por ende, para nosotros es otro impuesto diferente, por más que sea IVA, al tener una alícuota, una tarifa, un porcentaje diferente, es otro impuesto. Entonces, con lo cual, con este tipo de funcionalidad, lo que podemos hacer es crear nuestro nuevo impuesto, hacerlo participar en aquellos proveedores o clientes que realmente estén afectados por este nuevo impuesto, e incorporarlo a los reportes impositivos en donde tenga que estar. Muchas veces, si el reporte impositivo ya tenía una cierta estructura y no me cambia la estructura y tengo que agregar ese nuevo IVA a una determinada columna en donde ya existía el IVA con la otra tarifa o alícuota o porcentaje, bueno, lo único que yo tengo que hacer es irme a la columna que corresponda y agregar ese nuevo código de impuestos, y ya estaría informando ese nuevo código de impuestos sin estar dependiendo de ningún técnico ni de nadie, sino que funcionalmente tanto el partner como los mismos clientes, luego que por supuesto de cada partner capacite a sus clientes, tenga la posibilidad de poder mantener estos reportes, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que esto tiene la maniabilidad y que yo no dependo de que tenga una estructura fija a la cual me tenga que de alguna manera adaptar cuando se trate de generación de reportes que tengan que ver con la parte impositiva. Y cuando yo digo impositiva, digo impuestos, y también tengan en cuenta, para aquellos países, no importa cuál sea el momento en donde se realizan retenciones, también, por supuesto, aquí están incorporadas el tema de las retenciones, ¿sí? Muy bien, y esto, por supuesto, las salidas, normalmente eso va a depender de la salida, y el formato va a depender de cada país. Hay países que, obviamente, que como todo el sistema, nosotros seguimos la filosofía del sistema, y como esto se planta sobre la estructura estándar de Business Central, seguimos los mismos lineamientos. ¿Qué significa eso? Que yo podría un reporte del libro o cualquier exportación de presentación en cualquier tipo de extensión, yo podría generarlo, obviamente, en la extensión, pero también, al ser un reporte, podría exportarlo o verlo en pantalla, o también exportarlo en Excel. Así que seguimos los mismos lineamientos, por supuesto, y las mismas características que el Business Central estándar, ¿sí? Que me permite que cualquier reporte yo lo pueda exportar, entre otras cosas, a Excel. Por supuesto, lo podría exportar a Word también, ¿no? A veces los formatos, cuando son muy largos, quedan en Word medios desfasados, pero es posible, por supuesto. Es decir, la localización siempre sigue la lógica estándar y nativa del sistema. No escapa a esto. Entonces, yo podría tener, por ejemplo, en la parte de finanzas, la posibilidad de poder emitir un reporte impositivo en donde yo le digo, bueno, quiero sacar este reporte, y poderle colocar, voy a colocar distintas fechas,
Después, por supuesto, cada presentación en cada país determina las fechas correspondientes y ustedes van a tener lo mismo que tienen en cualquier reportería estándar dentro del sistema, la posibilidad de exportarlo a PDF, a Word o a Excel, ¿sí? Sin ningún tipo de problemas. ¿Sí? Entonces acá va a generar, bueno, acá no tengo información, pero va a generar la información, por ejemplo, en el Excel y me lo va a exportar a Excel o lo voy a poder tener en pantalla directamente. En cuanto a los archivos, en cada uno de los países, obviamente respetando ahí sí la norma específica de cada presentación, porque tenemos que alinearnos a los comportamientos de cada país en cada presentación. Bueno, vamos a tener la posibilidad de tener una ventana llamada medios magnéticos en donde podamos definir primero el tipo de exportación que se tiene, qué tipo de extensión es, un TXT, un XML, etcétera. Eso depende de cada país. Y por supuesto, ir a la exportación, que va a ser la exportación del archivo, ¿sí? Dentro del rango de fechas que yo le determine para la presentación. Sabemos que hay presentaciones quincenales, sabemos que hay presentaciones mensuales, que hay presentaciones bimestrales, que hay presentaciones anuales, ¿sí? Bueno, eso va a depender obviamente en cada país y de cada presentación, pero van a estar disponibles en línea. Esto del reporteador también otra de las cosas y que hace diferente incluso hasta con otros productos es que para poder sacar todo lo que tiene que ver con presentaciones impositivas, ¿sí? No necesito correr ninguna rutina ni esperar hasta ningún cierre, sino que yo puedo ir día a día controlando mis distintas presentaciones y acá no importa en qué país puedo ir controlando las distintas presentaciones que tenga que hacer, ya sea que saque el archivo o que sea un reporte. Eso está disponible en línea 100%, ¿sí?